Bueno, en este momento estamos en vivo por Ustream. Estamos grabando un video para Ustream. Cuando usted venga la próxima vez se va a encontrar que este último video que se está publicando en este momento son las 6:15 hora de Chicago. Voy a hablar sobre código de la vida, código penal de la vida futura. Esto está en el libro de El cielo y el infierno, capítulo 7. Ya discutimos eso en un video anterior y estuvimos considerando el ítem número 1, 2, 3, 4, 5 y nos íbamos a introducir en el 8. El 8 en adelante va a ir con mucho detalle. Voy a repasar qué hicimos en los primeros artículos y voy a leer de mi escrito. Esto está en el libro del cielo y el infierno, capítulo 7. Ese capítulo 7 es muy, pero muy importante para nosotros los espiritistas, porque ese capítulo 7, ese capítulo 7 nos habla también de cuando la carne es débil, que tiene que ver con los homosexuales, los comportamientos, ¿cómo se llama? Eh, eh, heterosexuales y todo tipo de comportamiento humano. Y la carne es débil. Depende de lo que eduquemos el espíritu. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de la sección del Código Penal de la Vida Futura. El espiritismo tiene definido en los libros codificados un código penal espiritual. ¿Qué ocurre con las personas cuando llega el momento en que desencarnan y van al mundo espiritual? No van a no solar, ni van a un umbral. Esos son conceptos creados por los católicos y los cristianos que han venido al espiritismo, que son espiritualistas cristianos, que tienen todo el derecho a hacerlo, porque todo el mundo tiene derecho a ser espiritista. Pero no es conforme a lo que dijeron los libros codificados. Las personas que han venido que indican que el espiritismo es una religión, lo justifican, yo no sé cómo, porque no lo pueden justificar, y simple y sencillamente predican en contra de la moral, porque no predican la moral. Porque Manuel, que es el guía mayor de ellos, estableció que había que religar a Dios. Y religar es hacer cultos a Dios. Nosotros hacemos adoración. Bueno, nosotros no vamos a entrar en esa situación con el espíritu de Manuel. Nos ha demostrado que se contradice, nos ha demostrado que no es a favor del espiritismo, sino a favor de cristianizar y a favor de levantar el cristianismo nuevamente a través del espiritismo. Y entiendo, pues tiene todo el derecho, pero nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos ser esclavos de lo que se llaman dogmas, de lo que se llaman rituales, de lo que se llama idolatría a imágenes, de conceptos que no avalamos. El espiritismo no enseña bajo ninguna circunstancia lo que es la redención. Y Emmanuel, en su libro El Consolador, en 24 ocasiones habla de la redención. Él cree en la redención, ese espíritu. Entonces, los que son religiosos, que le agrada mucho el mensaje de Emmanuel, pues entonces ellos se ajustan a ese tipo de cosas, que le incluye un umbral, un no solar que no existe, y que fueron libros no considerados en el espiritismo, ni avalados en el espiritismo por los espíritus, ni aceptados, ni tan siquiera revalidados por el método Kardec. ¿Okay? Por lo tanto, pues nosotros nos mantenemos con lo que dice la codificación. Y este documento, que es un extracto que yo estoy haciendo del libro del cielo y el infierno, nos habla del código penal. Dice, el espiritismo no viene pues con su autoridad específica para formular un código fantasioso. Su ley, en lo que respecta al porvenir del alma, ha sido deducida de la observación de los hechos y puede resumirse en los siguientes puntos. En total son 38. 33.
Yo ya he discutido 8, 7, voy para el 8, pero hoy le voy a dar énfasis del 8 en adelante. El alma, número 1, o espíritu, sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones, de las que no se desembarazó durante la vida corporal. Su estado, feliz o desdichado, es inherente a su grado de pureza o de imperfección. Va adquiriendo unos conocimientos mientras va en cada encarnación, y eso va ocasionando que vaya despegando y mejorándose en su espíritu. Nunca hay retrogrado del espíritu. El espíritu que le diga a usted que hay retrogrado del espíritu se contradice y no es lo que la codificación enseña. Y eso lo está predicando Emmanuel. Y queremos decir claramente que Emmanuel está muy claro en decir que el alma retrocede. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y tenemos que mencionarlo para que ustedes no se me confundan. ¿Qué es lo que el espiritismo enseña? No hay retrogrado del espíritu. El espíritu, siempre que llega a una encarnación, lo que adquirió de conocimiento de la vida pasada, de ahí continúa su adelantamiento. Porque si no, nunca llegaríamos a la meta, que es la de pureza espiritual. Entonces, número 2 es la felicidad absoluta. Es inherente a la perfección. El espíritu, es decir, a la completa purificación del espíritu. Perdóname, no es una pregunta, es un statement, es una afirmación. Número 2 dice, la felicidad absoluta es inherente a la perfección. ¿Tú quieres ser feliz completamente? Tienes que llegar a la perfección. Es decir, a la completa purificación del espíritu. Para eso venimos a encarnar, para expiar y mejorar nuestro espíritu y podamos llegar a lo que queremos, que es tener la oportunidad de ser felices totalmente. ¿Por qué eso es tan importante? Y es muy sencillo. Si tú tienes pureza y perfección espiritual, tú eres feliz. Porque lo que te hace infeliz a ti es las imperfecciones en las que tú te envuelves. No sabes controlar tus sentimientos, no sabes controlar las decisiones que haces, eres imperfecto y eso te ocasiona ¿qué? Infelicidad. Te ocasiona a ti marullos y ocasiona que tú no puedas ser feliz. Pero ya cuando tú tienes bien en claro que la meta es ser puro y perfecto, en ese momento tú claramente pues, puedes dar luz a que tu felicidad va a ser clara. Yo enfatizo mucho que esto es mental. Y si tú puedes lograr erradicar la tristeza de ti, tú te ayudas a ser más feliz en cada momento, en cada instante de esta existencia. O sea, tú te estás ayudando, pero sabes que no es permanente, porque tú vienes y ahora mismo tú sacas los malos espíritus, le dices, no me puedes tocar, no me quiero ninguna tristeza en tu mente, y te olvidas que eres un ser imperfecto, y al rato viene nuevamente la insinuación o lo que fuera, la persistencia de ese mal espíritu, entonces tú si no lo atajas nuevamente, tienes que estar peleando con ese espíritu. Pero para que tú tengas una felicidad total y plena, tienes que llegar a la pureza espiritual. ¿Okay? Eso es lo que estoy enseñando. Quiero recalcar el número 2, que no le di mucha importancia en este momento, no lo definí completo, para leerlo completo. Dice, número 2, del Código Penal. Dice, la felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es, al mismo tiempo, causa del sufrimiento y de privación de goces. Del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. Número 3. No existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables. Importante, todo lo que tú haces con tu libre albedrío tiene unas consecuencias. Como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de un goce. Así, la suma de las penas es proporcional a la suma de las imperfecciones, como la de los goces es proporcional a la suma de las cualidades. Mientras más cualidades tú tengas, más goces vas a tener. Mientras más imperfecciones, más sufrimiento. Entonces el alma que tiene 10 imperfecciones, por ejemplo, sufre más que aquella que solo tiene 3 o 4. Cuando de esas 10 imperfecciones solo le quedan la mitad o la cuarta parte, sufrirá menos. Y cuando hayan desaparecido por completo, no sufrirá más y será absolutamente feliz.
Lo mismo sucede en la tierra. Quien tiene varias enfermedades sufre más que quien solo tiene una o no tiene ninguna. Por la misma razón, el alma que posee 10 cualidades tiene más goces que las que tiene menos. Entonces, cuando usted llega al espiritismo, le enseñamos que hacer el bien es lo correcto y usted empieza ¿cómo se llama?, a fomentar y a darle rienda suelta a hacer el bien. Usted tiene más felicidad, tiene más cualidades, más se le nota de parte de los demás que las cosas que usted tiene positivas. Número 4, en virtud de la ley de progreso, hay una ley de progreso, no hay retrogrado. Toda alma tiene la posibilidad de adquirir el bien que le falta, así como de despojarse de lo que tiene de malo. Esa es la oportunidad que tú tienes en esta vida. Por eso decides. Es importante que tú decidas para que tú adquieras cosas positivas y que deseches las cosas malas de las cuales no te van a dar felicidad, ¿no? En virtud de la ley de progreso, toda alma tiene la posibilidad de adquirir el bien que le falta, así como de despojarse de lo que tiene de malo, conforme a su voluntad y sus esfuerzos. De ahí resulta que el porvenir está abierto a todas las criaturas. Dios no repudia a ninguno de sus hijos, los recibe en su seno a medida que alcanzan la perfección y así deja a cada uno el mérito de sus obras. Hablamos del seno de Dios, ya yo hice un artículo sobre eso y un video sobre ese tema. Si te interesa hablar del qué es el seno de Dios, que no es el umbral, que no es lo no solar, es el seno de Dios. Está explicado claramente en los libros codificados. Usted busca seno de Dios con S. Seno, no ponga la C, porque sería seno, es como ceneo, seno o seno. Es seno de Dios, S-E-N-O, como si fuera el seno de una mujer. Y pones al lado, soy espíritu y te va a aparecer te va a aparecer el enlace que tengo con videos y con el artículo. Número 5. El sufrimiento es inherente a la imperfección, lo sabemos. Si eres imperfecto vas a sufrir mucho. Así como el goce lo es de la perfección. Cuando una persona tiene impedimento, no se puede mover, sufre mucho. De modo que el alma es portadora de su propio castigo o su propia recompensa donde quiera que se encuentre, sin necesidad de un lugar circunscrito. Aquellos que están hablando del no solar, están hablando de un umbral, están hablando de esferas y de unas colonias. Eso no es lo que dice la codificación. El infierno está donde existen almas que sufren, así como el cielo se encuentran en todas partes donde hay almas felices. Pero nosotros sabemos que no existe el diablo, pero que no existe el infierno. Por lo tanto, el espíritu lo que está diciendo es, en cierta manera, es que los que sufren están en un lugar malo y los que se portan bien en un lugar bueno. Número 6. El bien y el mal que hacemos son el resultado de las cualidades, buenas o malas, que poseemos. No hacer el bien cuando podemos es, por lo tanto, el resultado de una imperfección. Si toda imperfección es una fuente de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por el mal que hizo, sino además por todo el mal que habría podido hacer y no hizo durante la vida terrenal. O sea que aunque tú digas yo no le hice mal a nadie, pero dejaste de hacer el bien, ahí se constituye que tú perdiste el tiempo. Por eso decimos aquí, no pierdas el tiempo. Número 7. El espíritu el espíritu sufre por el mal que hizo, de manera que como su atención se mantiene constantemente dirigida hacia las consecuencias de ese mal, él comprende mejor sus inconvenientes y es impulsado a corregirse. Mientras hayas hecho mal, mientras tengas imperfecciones, mientras tengas cosas que mejorar en tu comportamiento, en tu forma de ver la vida, en la forma de tú evaluar todo, en la forma en que tú te conduces, que te da ira o que te da, eres iracundo o que eres envidioso o que le desean mal a los demás, ese tipo de comportamiento, vas a dedicar mucho tiempo en esas cosas cuando empiezas a darte cuenta que eso tienes que corregirlo. Número 8. Dado que la justicia de Dios es infinita, tanto el bien como el mal son considerados rigurosamente. De ese modo, así como no existe una sola mala acción, un solo pensamiento malo que no dé lugar a consecuencias fatales, tampoco hay una sola acción buena, un solo impulso bondadoso del alma,
un solo ínfimo mérito que se pierda, incluso en los seres más perversos, puesto que estas acciones constituyen un indicio de su progreso. Venimos a progresar, amigos, no venimos a retrogradar el espíritu. Bajo ninguna circunstancia que le diga usted que hay retrogrado del espíritu, te lleva un momento. Eso no es lo que enseña la codificación. Pero ¿por qué la gente viene y cuando nace en un cuerpo no sabe nada? No sabe nada. Porque eso se llama la infancia. Y está determinado que toda alma que encarna tiene que venir por la infancia a aprender nuevamente las cosas que en el pasado ya sabía en otras encarnaciones, pero tiene que volverlas a repasar. Y cuando sale de la infancia, empieza entonces a ejercer su libre albedrío. Toda falta cometida, número 9. Todo mal realizado constituye una deuda contraída que deberá pagarse. Cada vez que haces mal, que le deseas mal a alguien, que murmuras, tú murmuras, eso es un pecado mortal. Pecado no existe, ¿verdad? No murmures ni hables de los demás, porque eso son faltas que vas cometiendo. Toda falta cometida, toda. Pensar mal de alguien, desearle mal a alguien, quitarle la silla que se caiga a los nenes, ¿verdad? Hacerle algo malo. Una acción que tú haces que tiene unas consecuencias. Toda falta cometida, todo mal realizado, constituye una deuda contraída que deberá pagarse. Si no lo es en una existencia, lo será en la siguiente o en las siguientes. Pues todas las existencias son solidarias entre sí. Aquel que salda su cuenta en una existencia no tendrá necesidad de pagar una segunda vez. Si la pagaste en esa y te encontraste con el espiritismo y se mejoró y cambia, ten un mejor comportamiento, tú mismo sabes que estás cambiando, no tienes que volver a pagar esas deudas. Cuando tú tienes el concepto de que hay retrogrado del espíritu, sí lo vas a tener que seguir haciendo perennemente, que fue una de las condiciones en que Kardec estaba refutando el que creía en la caída del espíritu, como era Jean-Baptiste Rostaing, que le ha hecho mucho daño al espiritismo y que creía en que degrada el espíritu. Se dedicó mucho tiempo Kardec para explicarlo. Toda deuda contraída la tienes que pagar, en esta asistencia o la que sea. ¿Quién lleva cuenta de eso? Yo creo que el perispíritu lleva cuenta de eso. Y tiene una responsabilidad ante Dios. Porque yo tengo una psicografía sobre el amor universal, donde se establece claramente que para Dios todo es amor universal. Pero cuando tú vienes a un mundo de expiación como es el de la tierra, tú vienes con un permiso para que puedas mejorarte, para que tú puedas liquidar las deudas. Y mientras las vayas liquidando, estás recobrando el derecho de estar en lo que Dios quiere, el amor universal, y disfrutar de esa felicidad. Pero eso no se predica mucho. No se entiende eso, pero es lindo. Yo lo vi en esa psicografía y lo vi que el progreso espiritual que adquirimos en los libros codificados y lo que presentamos del espiritismo, nosotros vivimos eso cada día. Número 10. El espíritu sufre las consecuencias de sus imperfecciones. Y ya sea en el mundo espiritual o en el corporal, todas las miserias, todas las vicisitudes que se padecen en la vida corporal tienen origen en nuestras imperfecciones. Son expiaciones de faltas cometidas tanto en el presente como en anteriores existencias. Eso está en el libro del cielo y del infierno. Los amigos de racionalistas que no quieren creer que venimos a pagar las deudas, a pagar las culpas, como le llaman, expiar eso, a liquidar esas deudas, no están enseñando bien. Así que cuando usted le oiga a alguien que le diga con palabras bonitas que nosotros no venimos aquí a sufrir como los religiosos y quieren poner que eso es un resultado de que los religiosos quieren eso. Y no es eso, eso es lo que dije, eso es la ley de Dios. Que tú tienes que pagar y tienes que reparar aquel mal que tú hiciste. Si hiciste mal, tienes que repararlo. Entonces, los amigos racionalistas de la cepa no están queriendo cambiar lo que es la reencarnación con palingenesia. Y la palingenesia es completamente en contra de lo que es la reencarnación, porque la palingenesia no te lleva a ti al nirvana, a liquidar la deuda.
sino que simplemente a renacer, renacer, renacer. Es un círculo vicioso. No hay movimiento hacia arriba en mejorar el espíritu ni con propósito de llegar a una perfección espiritual. Se atrevieron a decir en una de las cartas pues, de posicionamiento, yo estaba buscando eso en el año 2010, de que no había forma de llegar a ser puro y perfecto. Y cuando usted ve un espiritista que tiene la casa espírita, Allan Kardec y todas las cosas, y le dice una barbaridad como eso, usted corra por su vida, porque nosotros no podemos aceptar ese tipo de enseñanza. Venimos a sufrir, venimos a liquidar las deudas pasadas, porque contraímos esas deudas y tenemos que pasar por eso. Vuelvo y repito el 10, es importante, dice, el espíritu sufre la consecuencia de sus imperfecciones, y ya sea en el mundo espiritual o en el corporal, todas las miserias, todas las vicisitudes que se padecen, esos sufrimientos que tú tienes en la vida corporal, tienen origen en nuestras imperfecciones. Son expiaciones de faltas cometidas, tanto en la vida presente, en el presente como en anteriores existencias, por la naturaleza de los padecimientos y las vicisitudes de la vida corporal. Se puede deducir la naturaleza de las faltas cometidas en una existencia anterior, así como las imperfecciones que las originaron. Tú estás sufriendo de algo, tienes tal vez un impedimento físico, no puedes moverte porque tú en el pasado hiciste que eso se provocara ahora. Y lo estás pasando porque tú lo decidiste en el mundo anterior. Tú eres ciego. Tú tienes que pagar por eso. Eso tiene un sufrimiento. Tú eres pobre. Estás pasando lo difícil. Eso pasa con eso. Tú eres una persona orgullosa y egoísta. Te vas a tener que doblegar tu orgullo muchas veces. Número 11. La expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta. Ahí estamos entrando en materia. Hablamos de la expiación, pero no vamos directamente cómo eso funciona. ¿Cuál es el procedimiento para que eso se dé? La expiación varía según la naturaleza y la naturaleza de la falta. De modo que la misma falta puede determinar expiaciones diferentes según las circunstancias atenuantes o agravantes en que fue sometida. Tú puedes tener una falta de orgullo, de egoísmo, o tú fuiste un hacendado y tenías esclavos y los maltrataste y abusaste y todas esas cosas. Esa falta que hizo sufrir a tantas personas, a uno los mutiló, a uno los quemó vivos, los latigó, a uno le robó la mujer de un esclavo y la hizo suya, a uno hizo cuántas cosas hay, eso tiene 4 o 5 cosas. Esas 4 o 5 cosas, según el ítem te dice que tú las vas a pagar. En un momento dado le quitaste el hijo a uno, vas a perder un hijo, o vas a tener un dolor similar. En otro momento cogiste y latigaste a los mismos esclavos, pues vas a tener un trabajo que te estén latigando, aunque sea mentalmente. La expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta, de modo que la misma falta puede determinar expiaciones diferentes según las circunstancias atenuantes o agravantes en que fue sometida. Ese es el ítem número 11, muy importante. Que usted estaba padeciendo muchas cosas y no lo entiende, pero yo nunca me acordé de que eso yo lo había hecho, porque hiciste unas cosas y eso tiene una ramificación que van a tono con lo que tú hiciste. Eso quiere decir que vas a pagar por una sola falta que cometiste muchas expiaciones. Número 12. No existe una regla absoluta ni uniforme en cuanto a la naturaleza y la duración del castigo. Es la pregunta que siempre nos hacemos: ¿y cuánto va a durar esto, Frank? Y cuando yo sé que esto se acabó, dice: no existe una regla absoluta ni uniforme en cuanto a la naturaleza y la duración del castigo. La única ley general es que toda falta será penada y toda buena acción será recompensada según su valor. No te rompa la cabeza si te falta o no te falta, o tienes que pasar algo más. Eso no es lo importante. Lo importante es que cuando te encuentras con la falta o la prueba, que es consecuencia de la falta que tú cometiste, la liquida inmediatamente, la paga. Y muchas veces te paga con sufrimientos. El que te diga a ti que no venimos a sufrir, amigo, no es espiritista. Número 13. La duración del castigo está subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. No se le, perdóname, no estoy preguntando, estoy haciendo una afirmación.
Dice, la duración del castigo está subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. Que la duración que vas a tener es, si ese espíritu va mejorando, va cortándose el espacio donde es lógico de lo que está sufriendo. No se le prescribe ninguna condena por un tiempo determinado. Lo que Dios exige para poner término a los padecimientos es una mejora auténtica, efectiva y un sincero regreso al bien. De ese modo, el espíritu es siempre el árbitro de su propio destino. Puede prolongar sus padecimientos si persiste en el mal, si sigue siendo perverso, si sigue siendo mentiroso, si sigue siendo ruin, celoso y todo ese tipo de cosas, pues su falta y su pena va a ser prolongada. Pero usted llega al espiritismo y yo voy a cambiar. Tengo mucho que me dice Frank, yo voy a cambiar. Yo voy a ser mejor. ¿Qué tengo que hacer? No me pregunte, lee los libros. Entonces, vas a atenuar ese sufrimiento para que en una nueva encarnación sea menos lo que tú sufras. Una condena por un tiempo determinado tendría el doble de inconveniente de hacer que el espíritu continúe sufriendo en vano después que ha mejorado. Si te dicen a ti, mira, te tocan, Fran, 50 años. Eso pasa con los que se quitan la vida. Si van a vivir 100 años y a los 50 años se quitaron la vida, son 50 que le toca. El sufrimiento moral, acordándose de la soga, acordándose de todo ese sufrimiento y en todo momento ahí sufriendo moralmente, no en el cuerpo, hasta que termine el momento. Pero entonces dice la codificación, si a ti, que no sea lo que no sea una pena por tú quitarte la vida, ¿no? Eso ya está determinado. En eso no podemos entrar. Pero una persona que tenga una condición y si se le dijera, bueno, por lo que tú hiciste vas a padecer 10 años, pero si no se necesitan 10 años para tú arrepentirte y tú reparar la deuda, por lo tanto se dice claramente que eso no se determina así en el mundo espiritual, que el mundo espiritual se determina lo siguiente, mira, dice, una condena por un tiempo determinado, es decir, son 5 años que te tocan, como dicen los seres humanos, que te llevan a la corte por 30 años, tendría el doble de inconveniente de hacer que el espíritu continúe sufriendo en vano después que lo ha mejorado. Ya mejoró porque tenemos que seguir. Si ya yo lo mejoré, lo mismo pasa con la persona que es homosexual. Ya pagó, ya reconoció, ya ¿cómo se llama? Rectificó, se arrepintió e hizo todo lo posible para que eso no vuelva. Entonces, en una nueva encarnación no va a estar penando eso toda la vida. Viene nuevo, con una nueva visión, con el espíritu desarrollándose en lo que le toca, hombre o mujer. Dios, que es justo, solo castiga el mal mientras el mal existe y suprime el castigo cuando el mal no existe más. Si tú estás haciendo mal, ahí tienes el castigo. Si tú vienes y te arrepientes y mejoras, las cosas cambian por completo. Porque Dios es así, es justo. Y dice, o bien, si se prefiere suprime el castigo cuando el mal no existe más. O bien, se prefiere, dado que el mal moral es de por sí la causa del sufrimiento, este persistirá mientras aquel subsista y disminuirá la intensidad y medida que para que el mal desaparezca. Esto es bien difícil de entender, porque tú lo que estás mirando es lo que te duele, lo que tú estás pasando en tu vida de sufrimiento y quisiera que se acabara. No quieres excusa, tú quieres que se acabe lo antes posible. Y estas palabras, lo único que te están diciendo es que tienes que saber que todo es proporcional al mal que hiciste. ¿Qué tú te crees? ¿Que tú vas a sufrir lo mismo que sufrió Hitler, que mató millones? Él va a sufrir más que tú, obviamente. Número 14. Eso da una referencia al número 13, que veamos la cita del libro de Ezequiel, ¿cómo se llama? De la Biblia. El número 14, dado que la duración del castigo depende del mejoramiento del espíritu, la duración del castigo, o sea, cuánto vas a sufrir va a depender del mejoramiento del espíritu. Ah, papá,
¿Qué quiere decir? Estas prédicas que estamos haciendo, se mejoró hoy que ayer, mañana mejor que hoy. Mindalia, ¿qué pasa? Yadi, ¿qué pasa? Yaya Calderón, cuando predicamos que hagamos bien y mejoremos, inmediatamente tienen un impacto increíble en lo que tienes que padecer. Lo leo otra vez, 14. Dice, dado que eso está en el capítulo 7 del libro del cielo y el infierno. Apúntenlo, eso deben tenerlo bien claro para aquellos que vienen a discutir mucho con uno de esos. Dado que la duración del castigo depende del mejoramiento del espíritu, el culpable que nunca mejorará sufrirá para siempre. Para él, la pena sería eterna. Se supone que todo el mundo venga a mejorarse. Pero si hay un ser malo, perverso, que sigue haciendo el mal y sigue haciendo el mal, todo se le prolonga al infinito hasta que termine, hasta que venga y diga, no, esto yo acepto lo que Fran dijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que firmar? Cuando yo vine, me conocí mi espíritu protector y dije, ¿dónde tengo que firmar? Esto me gusta. Yo quiero cambiar. Yo no quiero tener más tristezas en mi vida. Bien importante el 14. 15. Una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es que estos no vislumbran la finalización del estado en que se encuentran y creen que sufrirán para siempre. Eso hace que los castigos les parezcan eternos. Los espíritus que están haciendo maldad, que están entrando en la mente en esquizofrenia, que te están sentando en tu cama, que te están manejando los negocios, que te están manejando tu vida, que te están creando situaciones sumamente difíciles, que te hacen caer en ridículo, te hacen caer en cuantas cosas hay. ¿Qué es lo que dice lo que está aquí que se encuentran? Que ellos creen que eso es eterno, porque le dijeron en la iglesia que eso era un castigo eterno. Tú cometiste pecado mortal, te toca estar en el infierno toda la vida. Entonces ese espíritu van con ese pensamiento religioso que le dijeron, ya yo no puedo salir de esto porque yo estoy condenado. Y el diablo me condenó y el otro me condenó y todo el mundo me condenó y me mandaron aquí a este lugar y no puedo salir. Entonces eso tiene unas repercusiones, además de lo que dice aquí, que entonces ese mal que ese espíritu provoca, lo justifica y como yo estoy aquí y como yo estoy sufriendo, que él sufra también. Y entonces lo incentiva a esa obsesión. Y incentiva a estar ahí hasta que venimos en un momento, espérate, que tú no puedes seguir adelante, se acabó el evento, tenemos el permiso de Dios, tenemos voluntad, queremos el bien para ti, te vamos a llevar a la luz y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí se detiene. Entonces viene, me imagino que viene el respiro y dijo, pero quiere decir que yo puedo salir de esta situación, de este marullo que estoy aquí. Sí puede salir. Por eso es que nosotros hacemos, ustedes ven que yo estoy haciendo esta oración en medio de la oración que hacemos para nosotros, para ayudarlos a ellos que se despierten y abran su entendimiento y vean que eso no va a ser eterno, el castigo que puedan tener. Dice el 15, una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es que estos no vislumbran la finalización del estado en que se encuentran y creen que sufrirán para siempre, y eso hace que los castigos les parezcan eternos. Entonces eso da una referencia a Allan Kardec, que la voy a leer, que dice, perpetuo es sinónimo de eterno, ¿verdad? Dice Kardec. Se dice el límite de las nieves perpetuas, el hielo eterno de los polos. También se dice el secretario perpetuo de la academia, lo que no significa que lo sea para siempre, sino únicamente por un tiempo limitado. Eterno y perpetuo se emplean pues en el sentido de indeterminado. En esta acepción se puede afirmar que las penas son eternas si con ellos se quiere expresar que no tienen una duración limitada. Son eternas para el espíritu que no les ve su término. ¿Y por qué no les ve su término? No está educado. Cree que eso es eterno. Y como consecuencia se justifica en hacerle el mal a usted y la vida de cuadrito. Eso lo dijo Allan Kardec, ¿sabe? Número 16 dice, el arrepentimiento en el primer paso hacia el mejoramiento, pero el arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento, pero no es suficiente, pues aún son necesarias las expiaciones y la reparación. No se quita la expiación y la reparación, que es la expiación, es una reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. ¿Cómo tú llegas también? Aquí le falta uno. Kardec, creo que hay que añadirse, que es el arrepentimiento eh, eh, debe llevar con el remordimiento. Si tienes remordimiento, eso te va a llevar inmediatamente al arrepentimiento. Y entonces también te va a llevar
a lo que es expiación y reparación. El arrepentimiento atenúa los dolores de la expiación y abre a través de la esperanza y el camino hacia la rehabilitación. No obstante, solo la reparación puede anular el efecto al destruir la causa. De lo contrario, el perdón sería una gracia y no una anulación de las faltas cometidas. Quiere decir que aunque tú perdones, no anula las faltas cometidas. ¿Y cómo tú las anulas? Reparándolas. ¿Cómo? Con expiación. La casa espírita que le diga a usted que usted no viene a sufrir, no le está diciendo a usted la verdad. Y son los racionalistas que son inteligentes, que llegan, no leen la codificación y se quieren inventar y cambiar los términos. Yo tengo que decirlo para que no me caigan en eso en las casas que van, que no hay sufrimiento. Usted va a la casa de Joaquín Trincado y es el mismo julepe. Cambiaron todos los términos. No vienes a sufrir. No le dan importancia a eso. Sí se viene a sufrir, amigos. Sí se viene a padecer. Y se viene a padecer por lo que hiciste sufrir a otro. Esa es la mejor manera de liquidar esa deuda. Número 17. El arrepentimiento puede producirse en todas las partes y en cualquier momento. Si es tardío, el culpable sufrirá mucho más tiempo. Si deja pasar, no quiero saber eso que dice Frank. Las parejas que llegaron al espiritismo, que una es espiritista y el marido es religioso, católico. Ese va a tener que sufrir mucho porque no ha entendido que va por el camino equivocado. Si es tardío, si se tarda en llegar, en darse cuenta que tiene que reparar eso, porque el que es católico, apostólico y romano, que es cristiano, no cree en la redención. No cree que con la manera en que se hace de reparar las faltas por el sufrimiento que tenemos, sino por lo que se llama la redención, ellos se van por ese lado. Y seguirán por ese lado creyendo que cuando solamente doblar sus rodillas y decir que Jesús es mi Señor y que se levantó entre los muertos el tercer día, que con eso perdona las faltas cometidas. No. Mientras más tardío, el culpable sufrirá durante mucho más tiempo. La expiación consiste en los padecimientos físicos y morales que son la consecuencia de la falta cometida. El sufrimiento es parte de eso. No se los olvide, amigos, de que le vengan a venir los metafísicos, no, que las cosas bonitas, que si nosotros somos dioses, que si no venimos a sufrir. Y esos son embelecos que se han hecho para no enfrentar lo que hace adelantar el espíritu, que es liquidar las deudas. Sea en la vida presente o después. Puedes discutir conmigo 50 años y no quieres pensar, ¿no? Yo tengo gente que yo le contesto 2 veces, yo le he mencionado eso. Y siguen detrás y tratando de que yo les siga contestando. Si ellos saben, le estoy diciendo, la Biblia se equivoca, presenta a Dios como ruin, mal. ¿Qué más yo te puedo decir? No voy a discutir más eso. Ahí están los 101 versículos que se contradicen. ¿Usted quiere seguir pensando en eso? Usted viene con una Biblia que bien establece que el pueblo de Israel en Éxodo existió y que todo, es más, te voy a decir una cosa, esto es tan y tan profundo, el encontrarse en estos días, que el pueblo de Israel nunca estuvo en Goshen, que era la ciudad al lado de Avaris, y que era en la ciudad en el delta que más próspera había allí. En el delta era que venía el río Nilo y toda esa parte, eso era fértil. Todo lo que tú sembraras salían los frutos. Y esa es la parte más privilegiada. Y se dice en todo el tiempo en la Biblia que el pueblo de Israel, por medio de la familia de José, se establecieron en Goshen. Porque José le permitió de que estuvieran allí por la situación de que llevaron a José a la posición del nivel de segundo en el mando. No existe evidencia en Egipto de que José era el segundo. Lo dice la Biblia. Tú le preguntas a los israelíes, a los egipcios y no, eso no existe. No hay evidencia de que José haya existido. O sea, que no hay evidencia de que José haya existido. Y tampoco hay evidencia de que haya asentamientos donde hayan estado los israelitas en Goshen. Que de allí salieron para lo que se llama el éxodo. Y si no hay éxodo, si no hay israelitas, no hay éxodo. Entonces, ¿quiénes se afectan? Las dos grandes afectados de esa situación es los judíos que no pueden sustentar las raíces del judaísmo, ni los cristianos, porque ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento todo se basa en el Éxodo. Búsquenlo. Los cristianos son los más afectados con este descubrimiento de que los
los israelitas nunca estuvieron en Egipto, en Goshen específicamente, y no fueron, y no hay evidencia que hubo un éxodo. Eso es tan profundo que yo se me paran los pelos cuando yo hablo de eso. Y nos han engañado toda la vida. Y dicen que la Biblia es un cuento de hadas, bien contado. Y cuando ves la historia completa del éxodo, de la salida y los milagros que supuestamente allí parecieron, que si el ángel de la muerte que vino por allí se llevó los primogénitos, no se llevaba a los demás, esos son inventos. Cuando se encuentran que no aparece evidencia, los que están llegando nuevos, están oyendo esto por primera vez, quiero que entiendan que hay evidencia ya publicada de los mismos arqueólogos más renombrados del mundo, donde establecen que Israel no estuvo allí en Egipto. Y si no estuvo en Egipto, no hubo éxodo. Y no hay entonces ningún hallazgo en el desierto de ese pueblo. Cuando maná del cielo, eso solo creen ellos nada más y lo pusieron ahí y se lo creyeron por tantos años. Que una familia de José de 200 años se multiplicó de 6, de 10 personas a 600,000. Eso yo, los espíritus me lo habían dicho. Ese eres Fran, ese eres tú. Yo me puse a analizar esto. Pero acá, si estamos hablando de que el éxodo fue en un periodo de 200 años, en el tiempo que estuvo Ramses II, que él reinó de 1273 para abajo, ¿verdad? A 1213, 63 años creo que fue. Sumen 63 años. Y esos fueron 200 años antes ¿de qué? El nacimiento de Cristo y todos los libros, ¿cómo se llama? De los cristianos, que eso, en la Biblia, se basan en que hubo un éxodo. Y la base fundamental de todas las historias de Jesús y todas las cosas la pusieron es fundamentadas en que Moisés salió y llevó el pueblo hacia la tierra prometida. Todos son falacias, no hay evidencia. Y no tiene forma de explicarse, porque en 200 años no puede un pueblo supuestamente crecer a 600,000. ¿Quién se cree eso, papá? En 200 años, si fueran 2,000 años, 3,000 años, ni tan siquiera eso, ni 2,000 ni 10,000 años puede crecer un grupo de israelitas que eran escogidos, que eran los familias de José, que estaban contados, se podían contar con los dedos de la mano, y que se convirtieran en 600,000 de la noche a la mañana en 200 años. Ellos dicen que fueron 400, pero se demostró que si se utiliza a Ramses como referencia, son 200 años. Y en 200 años no puede haber ese tipo de cosas. Eso es un milagro. Bueno, hemos estado aquí hablando 41 minutos sobre esto. Y está interesante. Estoy en la parte número... me parece que no había terminado la 17, ¿verdad? El arrepentimiento en la vida espiritual o bien en una nueva existencia corporal. Hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. ¿Qué es la reparación? La expiación. Quiere decir que le hiciste daño a alguien, tienes que repararlo haciendo el bien. Quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes perjudicó y en condiciones elegidas por él mismo. Es importante esto. Cuando tú vas a pagar tu falta, la estás pagando con las mismas personas que tú las cometiste. Ah, Dios mío, qué lindo esto. Yo no lo había visto. Esto es revelación para Frank. ¿Y cómo yo liquido esas faltas? Si yo se lo hice, esa es la pregunta lógica, ¿verdad? Si esa falta yo se la hice a otro que yo no me acuerdo en una vida anterior. ¿Qué dice aquí? Ay, papá, el 17, ¿qué dice? A las mismas personas se volvieron a encontrar contigo y tienes que reparar la situación. Quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad en una existencia posterior, volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes perjudicó y en condiciones elegidas por él mismo. O sea, que tú elegiste, hiciste ese daño y yo quiero reparar ese fallo. Yo hice aborto.
Entonces tú tienes que venir a repararlo con aquel que había sido el abortado. Eso no lo digo yo, eso lo dice la codificación. Yo no lo había visto. Te voy a decir con honestidad, eso me cogió de sorpresa. Pero tiene lógica. Y pero ¿cómo es posible que yo digo dentro de mí que clase de computadora es esa que se acuerda de quién fue que le hizo el mal a fulano y a fulano y a fulano? Es porque se repiten los mismos elementos, las mismas personas en otras existencias, vuelven al revés. Y se les repara. A fin, quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto con las mismas personas. Qué bello, échale mano a eso, Migdalia, Sergio Reviño, Cachorro, Luz Verdad, échale mano a eso. Laura, que me estás viendo allá en Puerto Rico. Qué bello esto. A Dios no se le va una, papá. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sacarle 5 patas al gato. ¿Qué quiere decir eso, papá? Que si tú pierdes un hijo que lo quería tanto y lo perdiste, o una esposa la perdía tanto, que en una nueva encarnación se va a encontrar, tú te vas a encontrar con ese mismo ser, ese mismo espíritu, nuevamente en tu vida. Y si fue tu esposa, para amarla. O si fue tu esposa, para ser pareja nuevamente. O si fue tu hijo, para ser un nuevo hijo. ¿Ah? Pero te vas a encontrar tanto con los que te agradan a ti, que te afectan a ti positivamente, con los que el mal que le hiciste a otros. Quiere decir que el que lo mataste, aquel no murió, porque el espíritu no muere, pero tienes que venir a repararlo. Esto es bien profundo, échale mano. No todas las faltas acarrean un perjuicio directo. Es que no quiero perder nada porque después lo brinco y tengo que hacer el marullo. Dice, vamos a leerlo otra vez. Quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto. Esto ha sido tan impactante para mí que lo he repetido 3 veces, discúlpenme. Volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes perjudicó y en condiciones elegidas por él mismo, a fin de demostrarles su dedicación y hacerles tanto bien como mal les haya hecho. Entonces tú dices, yo te hice mal, ¿verdad? Yo te voy a reparar eso. Yo tengo gente en este momento, me llamaron anoche de Colombia, una persona, y me dijo, Frank, yo quiero reparar el mal que yo le hice a esa persona. Y yo no me acordaba de esto, con honestidad, porque eso yo se hubiese dicho, es que tú vas a tener la oportunidad, no solamente de hablar y decirle, yo te quiero, yo te amo, yo te perdono, lo que sea, y perdóname a mí, sino que te vas a encontrar en una vida, o esta vida, o en otra vida, con la misma situación, para que tú puedas tener la oportunidad de reparar el caso. No todas las faltas acarrean un perjuicio directo y efectivo. En ese caso, la reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo. O sea, la reparación tiene que ser con lo que se supone que se haga, no por lo que tú te creas, sino que tiene que ser lo que tiene que ser. Si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron y las misiones en las que se fracasó, si se practica el bien que compense el mal que se hizo, es decir, cuando se es humilde, si se ha dicho, si ha sido orgulloso, amable, si se ha sido cruel, caritativo, si se ha sido egoísta, benévolo, si se ha sido perverso, trabajador, si se ha sido ocioso, útil, si se ha sido inútil, mesurado, si se ha sido disoluto, ejemplar, si se ha sido rebelde. Así progresa el espíritu aprovechando su propio pasado. Bendito sea Dios, espiritistas de Brasil que no predican moral. Esto es resultado de la moral que se tiene uno que dedicar a hacer la vida, en hacerle bien a los demás, en ser mejor hoy que ayer, y no lo predican. ¿Y cómo ustedes pueden cumplir con el adelantamiento espiritual? No tienen adelantamiento, están ahí como los hijos de Israel. Perdón, como el de la Biblia que dicen que basaban eso en aquello, en cosas falsas y no van para ningún lado. Y viene un Fran y le dice, no, eso es falso, la Biblia no está aprobada. No hay comprobación de la Biblia, ¿va?
En este momento no hay ninguna comprobación científica que haya existido jamás la cosa que ellos dijeron, en los puntos fundamentales. Ni entonces, en eso, si no existió el pueblo de Israel en Goshen, que es la salida, no existe ninguno de los milagros que ellos dijeron que pasó, ni de las 10 plagas, ni de que hizo esto, ni que nada de todo eso fueron mentiras, creadas por los mismos hombres, misticismo. Entonces Kardec hace un comentario en esto, es bien interesante esta parte. Kardec dice, la necesidad de la reparación de un principio de rigurosa justicia y que se pueda considerar como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus, hasta el momento es una doctrina que ninguna religión ha proclamado. ¡Wow! Kardec diciendo, nadie ha hablado sobre esto. Con todo, algunas personas la rechazan porque encuentran más cómodo librarse de sus malas acciones con un simple arrepentimiento. ¿No? Que Jesús me sanó de entre los muertos, me levantó. Mire, Señor, que usted me está viendo esto y que sabe que ahora se está mirando, que es un Señor que le habla a los falsos profetas para traerlo al espiritismo, y habla de que el espiritismo es la palabra de Dios, y que habla de que la Biblia se equivoca, y que ustedes están enfocados en algo que no tiene raíz de veracidad. ¿Ah? Y que nunca nadie le había tocado ese tema. Qué bello. Es una doctrina que ninguna religión ha proclamado. Con todo, algunas personas la rechazan porque encuentran más cómodo librarse de las malas acciones con un simple arrepentimiento. Yo me arrepiento, yo levanto, van a los estadios y va allí Ávila, y ¿quién se arrepiente aquí? Va, salían los borrachos y en vez de levantar una mano levantaban dos y lo contaban doble. Aquí se salvaron tantas almas, 10.000 almas esta noche. ¿Cuántas fueron? Millones. Que no hicieron nada, nadie les entrenó, nadie les dijo tienes que reparar la falta. No es que tú vengas y digas con tus labios que Jesús te levantó, porque Jesús no vino a eso. Mire, señores, échenle mano a esto. Ustedes son unos escolares de la Biblia. Déjense de estar en un sitio cómodo citando la Biblia para toda situación de la vida y no tienen ningún sostén espiritual, no logran nada. Entonces los que vienen educándose y entendiendo que eso son pamplinas, que son mentiras, no les hacen caso. Ustedes están hablando como papagayos a aquellos que quieren creer en eso. Aquellos que se han comprometido a que eso es cierto a como de lugar. A las iglesias que no enseñan el adelantamiento espiritual. A los espiritistas religiosos que no enseñan moral. A los espiritistas racionalistas que nos enseñan moral. Todo esto se resume en moral. Y si usted lo ha rechazado toda la vida, usted está perdiendo el tiempo. En ese caso, la reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo. Si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron y las misiones en las que se fracasó, si se practica el bien que compense el mal que se hizo, es decir, cuando se es humilde, si se ha sido orgulloso, amable, si se ha sido cruel, caritativo, esas son las cosas que tienen que hacer. Entonces Kardec está diciendo aquí, podríamos preguntarles, mediante la ayuda, o sea, usted viene y dice, no, con un arrepentimiento y con eso yo resuelvo el problema. Y Kardec sigue diciendo, mediante la ayuda de algunas fórmulas que solo cuestan unas pocas palabras, usted no puede decir que usted ha limpiado el mal que hizo. Como creen que con eso han cumplido, solo más adelante verán que no era suficiente. Podríamos preguntarle si el principio del que se valen también ha sido consagrado por la ley humana. Eso lo está diciendo Kardec. Y si la justicia de Dios puede ser inferior a la de los hombres, más aún les preguntaríamos si se darían por satisfechas en caso de que un individuo que abusó de su confianza se limitara a decirles que lo lamenta infinitamente. No es decir, yo lo lamento, perdóname, Frank. Porque retrocederían ante una obligación que todo hombre honesto se impone como deber y que cumple a la medida de sus fuerzas.
Eso lo dijo Allan Kardec. El ítem 18. Los espíritus imperfectos son excluidos de los mundos felices. Los imperfectos no pueden estar en los mundos felices, en los que perturbarían la armonía. Ese es el 18. Estamos hablando de lo que se llama el código penal espiritual. ¿Dónde está aquí el no solar? ¿Dónde está aquí el umbral? ¿Dónde está aquí las colonias que presentan André Luis? Permanecen en los mundos inferiores, donde espían sus faltas mediante las tribulaciones de la vida y se purifican de sus imperfecciones hasta que merezcan encarnar en mundos más adelantados, moral y físicamente. Si se puede concebir un lugar de castigo circunscrito, ese lugar se encuentra en los mundos de expiación, pues alrededor de esos mundos pululan los espíritus imperfectos desencarnados a la espera de nuevas existencias que, al permitirles reparar el mal que han hecho, lo ayudan a progresar. ¿Dónde está el umbral? ¿Dónde está? ¿Dónde está el solar? No existe. Una falacia. Y los espiritistas lo han comprado. El 18 es bien importante. ¿Dónde está circunscrito? Lo dijo claramente. Dice que está circunscrito. En ese lugar se encuentra en los mundos de expiación. No es en un umbral que se inventó Emanuel André Luis, ni Chico Xavier. Es en un mundo que es para expiación. ¿Y dónde lo tenemos? Bueno, yo tengo evidencia de testimonio de niños que han venido a este programa y me han dicho que esos mundos son, uno de ellos es Marte y otro es Venus, que son de expiación. Pero que allí no se ve nada, es que no tienen que darse cuenta que ahí hay un fluido cósmico universal diferente y pueden estar ellos viviendo en el interior de los planetas y nadie lo sabe, nadie lo ha descubierto. Eso lo dejo usted para allá, pero los mismos niños que me han dicho a mí que Marte y Venus son planetas de expiación, porque allí hay espíritus malos, lo hay también en los espíritus de Júpiter, donde está el de Mozart, está el de Beethoven, que nos dieron a nosotros, nos han dado psicografías, cartas y explicaciones y diseños de lo que allí pasa en Júpiter. Número 19. Hablando del mismo tema, y casi terminamos, y voy a llevarlo aquí hasta esta observación. Como el espíritu conserva siempre el libre albedrío, el espíritu cuando desencarna siempre sigue teniendo decisiones, por eso que te hace mucho marullo, ¿verdad? Te molesta y se mete. En algunas ocasiones su mejoramiento es lento y muy tenaz su obstinación en el mal. En ese estado puede persistir durante años y siglos. No obstante, llega por fin, un momento en que su obstinación en desafiar la justicia de Dios se doblega ante el sufrimiento. He sufrido tanto y estoy para atrás y para atrás en contra de lo que está establecido, que el sufrimiento lo doblega. Y en él que reconoce, a despecho de su soberbia, el poder superior que lo domina. Entonces, a partir de que se manifiestan en él los primeros indicios de arrepentimiento, Dios le hace vislumbrar la esperanza. Ningún espíritu se halla en la condición de no mejorar nunca. De otro modo, estaría fatalmente destinado a una eterna inferioridad, así como excluido de la ley de progreso, que rige providencialmente a todas las criaturas. Los amigos que me llaman, me dicen, mi pareja no quiere saber de esto. Mi pareja es católico, apostólico y romano. A mí me exigió, Diana me dijo, a mí me exigió mi marido antes de morir que tenía que ser católico otra vez, que dejara el espiritismo. Y yo dije, no. Y ahora que está con Fran, que Fran en eso está bien duro. De hecho, ella me lo dijo, Fran, desde que yo estoy oyendo lo que tú estás presentando y viendo los libros como son, yo estoy con firmeza en seguir el espiritismo. No voy a ceder en eso porque eso nadie me lo puede exigir a mí. Yo puedo amar a una persona, pero nadie puede intervenir en mi libre pensar, porque estás preparado, porque tu espíritu ya está listo para eso y no va a dar marcha atrás. El capítulo, el número 20, dijimos el 19, 20 ahora.
O sea, bien importante el 19 porque la persona que es obstinada en el mal eventualmente va a doblegar un poquito. Y Dios aprovecha para que entonces venga el arrepentimiento. Cuando tiene indicios de arrepentimiento. Qué bello esto. Número 20. Dice, sea cual fuere el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Qué bello. Todos tienen un ángel de la guarda que vela por ellos, que vigila los movimientos de sus almas y se esfuerza por infundirles buenos pensamientos, así como el deseo de progresar y reparar en una nueva existencia el mal que han cometido. Sin embargo, el guía protector a menudo interviene de una manera encubierta y no ejerce ninguna presión. El espíritu debe progresar por efecto de su propia voluntad y no por algún tipo de coacción. Procede bien o mal en virtud de su libre albedrío, sin que sea fatalmente impulsado en un sentido u otro. Si persiste en el mal, sufrirá las consecuencias, tanto tiempo como siga en ese camino. A partir del instante en que dé un paso en dirección al bien, experimentará de inmediato sus efectos bienhechores. La gente que está llegando, que le estamos llevando esa mención, en el momento que decide, yo me voy por ahí, acepté, estoy de acuerdo. Porque en el momento dice, a partir del instante en que dé un paso en dirección al bien, experimentará de inmediato sus efectos bienhechores. Cuando dice Kardec, ahora, un comentario de Kardec, dice, cuando la perspectiva de reparación sea inculcada en la creencia de las masas, de los meses, constituirá un freno mucho más poderoso que el del infierno y las penas eternas, porque atañe a la vida en su plena actualidad y porque el hombre comprenderá la razón de ser de las circunstancias penosas que atraviesa. No necesitamos que nos metan el miedo con el diablo, con el infierno, con el umbral, con nada de eso, porque nosotros tenemos la oportunidad de que cuando tenemos ese conocimiento empezamos a desarrollarlo, vamos para el frente todo el tiempo. Cuando la perspectiva de reparación sea inculcada por la creencia de las masas, constituirá un freno mucho más poderoso que el del infierno y de las penas eternas. Si mucha gente va a estar en este caminar que estamos promoviendo, va a ser un gran freno para las personas en hacer el mal. En una observación que hace Calde, con esto termino esta parte porque nos quedan hasta el 33. Sería un error suponer que, en virtud de la ley del progreso, la certeza de que tarde o temprano se alcanzará la perfección y la felicidad podría estimular al espíritu a perseverarse en el mal, cada vez que se arrepintiera posteriormente. En primer lugar, porque el espíritu inferior no divisa el término de su situación, no lo percibe, no lo intoniza, ¿verdad? En segundo lugar, porque el espíritu, como es el artífice de su propia desdicha, acaba por comprender que de él depende hacerla cesar, que será tanto más desdichado cuanto más tiempo persevere en el mal, y que el sufrimiento nunca cesará si él mismo no le pone un límite. Quiere decir que si yo te digo elimina y los pensamientos de tristeza, si tú no le pones límite a eso, tú vas a seguir siendo triste. Por consiguiente, porque todo depende del libre albedrío, por consiguiente, dice Kardec, aquella suposición constituirá un cálculo equivocado, de cuyas consecuencias el espíritu sería la primera víctima. Por otra parte, de acuerdo con el dogma de las penas irremisibles, ese es el dogma cristiano, si el espíritu le está vedada definitivamente toda esperanza, no tendrá ningún interés en retornar al bien, pues no le significaría ningún beneficio. Ante esa ley fracasa también la objeción basada en la presciencia divina. Es cierto que al crear un alma, Dios sabe si está, en virtud de su libre albedrío, elegirá o no el camino del bien. Sabe que será castigada si comete el mal, pero sabe también que ese castigo temporario es un medio para hacer que comprenda su error
y para conducirla al camino del bien, al que tarde o temprano ingresará. En cambio, aquel, según la doctrina de las penas eternas, Dios sabe que esa alma fracasará, de modo que es condenada por anticipado a torturas que no tendrán fin. La Biblia le ha hecho mucho daño a la humanidad, haciéndole ver que el que se lo lleva el diablo, el infierno, no tiene perdón de pecado, no puede volver atrás. Y le hace mucho daño porque los espíritus que saben que son malos, que saben que hicieron sicariatos, saben que hicieron las cosas incorrectas, lo que se le queda en la mente es lo que aprendió en la iglesia. La iglesia le decía que si vas al infierno, no, es un infierno de fuego y azufre que va a ser por eternamente. Entonces eso es lo que ha ocasionado, es un daño terrible a la humanidad. El creer en un documento como ese que enseña ese tipo de penas eternas. No hay penas eternas en el espiritismo. Dejamos del 21 al 30 y... ¿qué? Ay, es que yo después de hacer un video para una continuación no me gusta. Voy a seguirlo. Va una hora solamente, amigo. Pero si no lo termino, el tema nunca lo voy a terminar. El 21 que dice, cada uno es responsable de sus propias faltas, ¿verdad? Nadie padece a consecuencia de las faltas ajenas, a no ser que las suyas que las haya causado sea porque las provocó mediante el ejemplo o porque no las impidió cuando pudo haberlo hecho. Así, por ejemplo, el suicida siempre es castigado, pero aquel que por su crueldad empujó a alguien a desesperación y luego al suicidio sufre una pena aún mayor. Eso pasa en nuestras familias. Son hermanos que no se quieren ver y entonces uno de ellos infunde más influencia negativa sobre ese caso y la persona se quita la vida y después está inconsolable. Ay, Dios mío, pero yo le pude haber dado más tiempo, yo le pude haber dado más consuelo, yo pude haber estado con él, lo hubiese perdonado las cosas que me hacía y todo acá. Ay, ¿qué pasa? Cometiste falta. Porque esa persona se quitó la vida por lo que él le indujo, esa persona le indujo y lo forzó a hacerlo porque son mezquinos, siendo familiares, siendo hermanos. Hay hermanos que son tan y tan malos que prefieren dejar que una persona pase hambre, que es familiar, pero cuando viene una persona de afuera a tomarle la palabra, ayúdame, que tú me dijiste que me ibas a ayudar, aquí estoy, y te da el carro, toma la llave y échale gasolina. ¿Ah? Y ahí está la casa, vive ahí de gratis. ¿Ya? Pero viene un hermano o una hermana, se lo pide y no, yo no, póngase a trabajar. Son perversos. Y entonces esa persona llega a un momento de desesperación, se quita la vida. Ese castigo, según dice el de 21, es tan y tan que sufre una pena mayor. Dice, el suicida, dice, por ejemplo, el suicida siempre es castigado, pero aquel que por su crueldad empujó a alguien a la desesperación y luego al suicidio, sufre una pena aún mayor. Y que vas a llorar muchas lágrimas porque te vas a dar cuenta, ¿ah?, que hiciste que esa persona se quitara la vida. Y tú sabes dentro de tu corazón que tú contribuiste con esto. No lo ayudaste, no lo incentivaste. Cuando te pidió ayuda no le diste ayuda. Te hiciste de la vista larga. Y eso pasa con quién, amigos. Con nuestros familiares, con nuestros papás. Que los dejan los papás a la intemperie. Los dejan a los papás a la miseria. Y entonces teniendo ellos todas, no, porque mi esposa me dijo que yo no podía, que él sí que se las arregle solo. ¿Cuántos hay hijos que se comportan así? Ah, ¿y qué pasa con el papá? Eventualmente, cuando ve la oportunidad, se quita la vida. ¿Y por qué se quitó la vida después de 66 años, después de 50 años, que ya había vivido una vida? Porque lo dejaron solo, porque los mismos hijos provocaron eso. Y van a tener que pagar largo por eso. 22. Aunque la diversidad de las penas sea infinita, hay algunas que son inherentes a la inferioridad de los espíritus y cuyas consecuencias, salvo ciertos detalles, conservan alguna similitud. Sobre todo, para quienes se apegan a la vida material, el detrimento del progreso espiritual. La pena más inmediata consiste en la lentitud con que el alma se separa del cuerpo, en la angustia que acompaña a la muerte y al despertar en la otra vida, y en el tiempo que dura la turbación, que puede prolongarse durante meses o incluso años. Por lo tanto, por el contrario, en quienes tienen la conciencia limpia, porque desde la vida corporal se identificaron con la vida espiritual y se desligaron de los objetos materiales, la separación es rápida y sin conmociones,
Al despertar es apacible y la turbación resulta casi nula. Eso yo lo he predicado. Si tú conoces el espiritismo y cambias tu forma de ser, inmediatamente no tienes que pasar por tribulación casi. Inmediatamente estás en el mundo espiritual caminando donde tienes que estar. Pero aquellos que están arraigados al mundo material, que son nuestros padres, muchas veces la mamá, el papá, los hermanos. Yo tengo un caso en México, a mí me dio tanta y tanta, me dio ira, vamos a ponerlo. Cuando ella me dijo, mira que tengo que ir a la corte, ¿y por qué? Porque el hermano de la nena, una nena que está con defectos completamente, o sea, que ella es una parapléjica por completo, esa nena. Esa nena no puede, no tiene forma de comunicarse ni nada pero hay que darle el amor. Y el hermano de sangre de él le quiere quitar la parte porque ella dice, ella no necesita eso, yo lo necesito para yo gozármelo de lo que dejó papá. Y van a la corte para él decirle allí a la corte y yo me imagino que aquel juez, si yo fuera juez, me bajo de allí y le cojo y le meto 4 galletazos. Tú venías a decir a mí que una niña que ahora es que necesita que se le deja su parte en su herencia y que tú, porque eres un perverso, un orgulloso, un nefasto ser humano, vienes a creerte que tú le vas a quitar eso a la nena. Yo le dije a ella, ponte la pila, no, eso es justicia. Que vaya allí a la corte, búsquete un abogado y pregúntale qué es lo que te dice, qué le digo al abogado. Eso no pasa en ninguna corte. Porque no es lógico que la persona se quiera quedar con la parte que le toca a su propia hermana, ¿ah? Porque simplemente él diga, yo la voy a disfrutar, ya no la disfruta. Pero sí que no la necesita disfrutar, es que necesitan los gastos para mantenerla, porque ella no puede subsistir sola. Eso existe, lamentablemente. Está bien el 22. Aunque la diversidad de las penas sea infinita, hay algunos, y si lo vuelvo a mencionar es que me agité un poquito con ese mensaje, que son inherentes a la inferioridad de los espíritus, cuyas consecuencias, salvo ciertos detalles, conservan alguna similitud, sobre todo para quienes se apegan a la vida material en detrimento del progreso del espíritu espiritual. O sea, se pegan. Y al pegarse, entonces, al tratar de desprenderse de su alma cuando se mueren, es bien lento. Y le toca a padecer una turbación terrible, puede durar años. 23. Un fenómeno muy frecuente entre los espíritus de cierta inferioridad moral consiste en la creencia de que aún están vivos. Esa ilusión puede prolongarse por años, durante los cuales habrán de experimentar todas las necesidades, todos los tormentos y todas las perplejidades inherentes a la vida corporal. Esa es la película de El Sexto Sentido, te habla sobre eso. Te lo ilustra muy bien, una buena película. Número 24. O sea, personas desencarnadas que creen que todavía están vivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí es lo que se ocasionan los fantasmas, los que meten miedo, los que se meten en los lugares y los ven y ven los celajes, porque ellos no han realizado que ya ellos no están ahí, que ellos no están en la parte física ya. Número 24. Para el criminal, la presencia incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen constituyen un suplicio cruel. Para el criminal, la presencia incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen constituyen un suplicio cruel. ¿Qué es eso? Usted fue un criminal, un sicario, y mataba por $5 allá en algunos lugares. Y cuando no le pagaban los $5 que pedía, venía y mataba a cualquiera. Eso pasa en algunos países. ¿Y qué va a pasar? Que eso va a ser un suplicio. Porque el criminal, la presencia incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen constituyen un suplicio cruel en el mundo espiritual. Va a estar recordando hasta que llegue el remordimiento. Cuando llegue el remordimiento viene el arrepentimiento. Número 25. Algunos espíritus, son 33, ¿sabes? Algunos espíritus están sumergidos en densas tinieblas. Otros se encuentran en un aislamiento absoluto en el espacio, atormentados por la ignorancia de sus circunstancias, de su situación y del destino que les aguarda. Los más culpables padecen torturas mucho más agudas debido a que no vislumbran el término de las mismas. Muchos están privados de ver los seres que aman. Usted vea cómo funciona el mundo espiritual, tiene sus reglas. Muchos están privados de ver sus seres que aman. En general, todos soportan con relativa intensidad los males, los dolores y las privaciones que causaron a los demás.
hasta que el arrepentimiento y el deseo de reparar atenúen los tormentos y les permitan descubrir la posibilidad de que ellos mismos pongan un término a esta situación. Número 26. Este es importante porque es que me tocó en el número 25, que tú no puedas ver tus seres queridos. Cuando desencarnas por tu maldad, te portas mal, te quieres quitar la vida, por ejemplo, un ejemplo. Yo me voy con mi marido, que él se quitó la vida, y yo me voy a ir con él. No puedo soportar estar sin él. Y viene y se suicida también. ¿Y qué te crees? ¿Que va a ir al mismo lugar? No. Claramente definido. Van a lugares diferentes. Tienen que padecer y son la manera más fácil de separarse, de volverlo a ver, es precisamente de esa manera. Ahora, el libro de los espíritus, ahí del 936, te dice que hay una posibilidad de que si tú no cedes en estar llorando por las esquinas y provocándole a ese espíritu mucho, pero mucho sufrimiento, porque tú estás sufriendo y no puedes soportar que él no esté o ella no esté o lo que sea, tú no te vas a encontrar con él en el mundo espiritual. Veamos lo que dice el ítem 936 del libro de los espíritus. Y leo como sigue. Pregunta de Kardec, 936. ¿De qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable del que son objeto en quienes los sobreviven? El espíritu contesta, el espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. No obstante, un dolor incesante e irreflexivo lo afecta intensamente, porque en ese dolor excesivo ve una falta de fe en el porvenir, así como también de confianza en Dios, y por consiguiente un obstáculo para el adelanto y tal vez para el reencuentro. Esto es lo más importante de este ítem, de que ese sufrimiento que la persona despliega como consecuencia de la pérdida afectiva de alguien que desencarna, y si no lo sabe controlar, esa tristeza tan y tan grande que provoca, puede ocasionar que haya ¿cómo se llama? Escollos en lo que es el reencuentro con esa alma cuando se vaya al mundo espiritual. La explicación más lógica puede ser que estamos hablando de que el tener esa tristeza no controlada puede provocar que el espíritu se encuentre en una situación diferente a la que va a tener la persona que tiene esa pena tan grande y no la controla, que cuando desencarna no se encuentra con este espíritu en el lugar donde tiene que estar. Esta explicación la da el libro, y también lo dice en el libro de El cielo y el infierno, con relación a los reencuentros con los familiares queridos que han desencarnado. Yo leí eso, ay Dios mío, pues, búsquelo, 936. Tengan mucho cuidado que esos sufrimientos, y si usted a alguien no le había dicho nunca, mira, que no sufra más y esté por ahí por las esquinas llorando, que le afecta al espíritu que ya desencarnó, y usted persiste en eso y sigue todo el tiempo empecinado y todas las cosas, y tiene una obsesión sobre eso y no cambia, cuando va al mundo espiritual no se encuentra ese espíritu. La número 26, los suplicios son variados, o sea, los sufrimientos que tienen allá en el mundo espiritual. El orgulloso sufre al ver ubicado por encima de él en la gloria y rodeados de todas las atenciones a aquellos a quienes había despreciado en la tierra, mientras que él es relegado a los últimos puestos. Esos son los envidiosos, los orgullosos. Cuando llegan ya en el mundo espiritual, los mandan a la cola. El hipócrita se ve traspasado por la luz que devela sus más secretos pensamientos, que todo el mundo lee sin que él pueda ocultarlos o disminuirlos. El sensual siente el acoso de todas las tentaciones, de todos los deseos, sin que pueda saciarlos. El avaro ve cómo es dilapidada su fortuna. El que es avaro, que de momento se lo quitaron. Yo conozco un señor, toda la vida, haciendo dinero. Bien duro, bien avaro. No, solamente para él. Para él. Compró un carro, 0 millas. Y ese carro 0 millas, nuevo.
Cuando él desencarnó, no había corrido ni 5.000 millas. Solamente para el uso exclusivo de él. Nadie podía usar ese carro. Solamente él salía el domingo y buscaba un chofer y el chofer lo llevaba y le decía, no, ese carrito, no se preocupe, que ese carrito está pago ya. Y nadie más se podía montar en el carrito. Toda la vida. Avaro. Entonces le dio un poder a sus hermanas. Entonces él reconocía que las hermanas eran mejor que su propia familia, sus hijos, su esposa y todo el mundo. ¿Y qué ocurrió cuando le dio el primer infarto? Las mismas hermanas que toda la vida la habían manejado, le robaron el dinero y se veía en las cámaras del banco las veces que iban ellas, chinguín, chinguín, sacando el dinero. Sacaron millones de dólares que él tenía acumulados. Es una historia real, ¿sabes? Y esto no es una historia que me la contaron, yo la viví de un familiar. Y se ve en las cámaras cuando ella va saliendo. Cuando viene el abogado astuto de la parte que era de la familia, que estaba reclamando la herencia, primero cuando él se enteró de que ella le habían robado el dinero, las personas a las cuales él le había dado la confianza de que tuvieran acceso a la caja fuerte, él se sentó en el baño, fue al baño, se sentó y quedó muerto. No pudo resistirlo, porque era un avaro él. No pudo resistir el cantazo tan fuerte. Se sentía tan y tan humillado que no. Entonces la hermana que se había robado el dinero, la otra hermana, cuando vino el abogado dijo, mire, usted se robó el dinero a ese. No, que yo no fui, mira, aquí está la cámara. Le dio un patatús, se murió también. Y todavía están luchando, llevan más de 35 años peleando esa herencia. ¿Por qué? Por la situación del ser avaro, ser orgulloso, egoísta. El avaro ve cómo es dilapidada su fortuna, sin que pueda impedirlo. El egoísta padece del abandono de quienes lo rodean y sufre lo mismo que otros sufrieron por su culpa. Tiene sed, pero nadie le da de beber. Tiene hambre, pero nadie le da de comer. No tiene una mano amiga que se acerque a estrecharle la suya. Ninguna voz compasiva le brinda consuelo. Solo pensó en sí mismo durante la vida, de modo que nadie piensa en él ni lo extraña después de la muerte. Esto es para que usted entienda cómo funciona el mundo espiritual, que es real en ese sentido. Es justo. Si nunca le dio la mano a nadie, nunca se metió la mano en el bolsillo, nunca se mostró en compasión, siempre fue mintiendo y siempre fue en contra de los demás y siendo avaro y haciendo materialista a lo sumo. Cuando llega al mundo espiritual se encuentra de las mismas condiciones que él mismo ocasiona. Yo tengo casos de personas que no se quieren ir a morir porque saben que hicieron mal. Es que yo le robé a fulano, que yo le hice tal cosa a fulano. Y ahora yo no me atrevo a llegar allá al mundo espiritual porque ¿qué me va a pasar? Y duran meses y no se quieren morir. Y mire, déjese morir si usted no tiene solución en su caso. Tengo un caso que también muy cerca mío. Número 27, estamos casi al punto. La única manera de evitar o atenuar las consecuencias que esos defectos generan en la vida futura consiste en desprenderse de ellos cuanto antes, desde la vida presente, así como en reparar aquí mismo el mal practicado, para no tener que hacerlo más tarde y de manera más difícil. Cuanto más demoremos en combatir esos defectos, tanto más penosas serán las consecuencias y más rigurosas será la reparación que debemos llevar a cabo. No le compre a nadie que usted no vaya a sufrir. No le compre a nadie que no se le predique moral, que es lo que lo lleva a usted a entender que tiene que mejorar y hay que reparar la falta. El que le predica es religión y ponga una pirámide en el espiritismo, religión, conocimiento y, 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 y filosofía, le han faltado el respeto a todos los que verdaderamente deberían haber ayudado, no los han ayudado, porque simplemente siguieron lo que dijo un espíritu. Se basaron en lo que dijo un espíritu que se equivoca, que no tenía los mejores propósitos para el espiritismo. Nunca citó al espiritismo. Número 28, la situación del espíritu, a partir de que ingresa a la vida espiritual, es a que él mismo preparó para sí durante la vida corporal. Más tarde se le concederá otra encarnación para que expíe y repare mediante nuevas pruebas. Con todo, el mayor o menor beneficio que extraiga de esa encarnación dependerá de su libre albedrío.
Si no supo aprovecharla, tendrá que recomenzar otra. Y cada vez en condiciones más penosas. Así pues, podemos decir que quien sufre mucho en la tierra tenía mucho que expiar. Por su parte, tú me dices, ¿tú estás sufriendo mucho? Dime cuánto sufre y te diré cuánto hiciste sufrir. Por su parte, quienes gozan de una felicidad aparente, a pesar de sus vicios y su inutilidad, habrán de pagarla muy caro en su existencia posterior. En ese sentido, Jesús manifestó, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. No cabe duda, número 29, de que la misericordia de Dios es infinita, pero no es de modo que deberá padecer las consecuencias de sus faltas, hasta que haya satisfecho a la justicia. Por misericordia infinita debemos entender que Dios no es inexorable, pues siempre deja abierta la puerta que conduce al bien, al arrepentimiento. No te condena para siempre. Tú me estás viendo esto, ¿verdad? Y has sido malo. Rectifica antes que te desencarne. 30. Dado que las penas son temporarias y están subordinadas al arrepentimiento y a la reparación, que depende de la libre voluntad del hombre, constituye al mismo tiempo castigo y remedios que ayudan a curar las heridas del mal. Los espíritus castigados no son, pues, esclavos condenados a trabajos forzados, sino enfermos internados en un hospital, que padecen enfermedades que muchas veces son las consecuencias de su propia negligencia. Ustedes ven que yo estoy leyendo esto. Y muchos están pensando, me está llegando el pensamiento. Pero ¿por qué Fran lee eso si yo lo puedo leer? Usted es un egoísta si piensa así. Porque usted no se está dando cuenta que estos videos están llegando al mundo entero de personas que no tienen ni idea de que existen los libros codificados. Y que cuando ven el video completo, después que han visto mucho, dicen, pues yo me quedo con Fran para estudiar. Entonces llega la información completa, yo no la corto. Por eso es que estoy haciendo el esfuerzo posible que en este video se cubra toda la parte de ese código. O sea, que no esté por ahí murmurando, diciendo en su mente, le leí ya el pensamiento. La propia negligencia, estamos hablando del ítem número 30, las cuales requieren tratamientos dolorosos. La curación será tanto más rápida cuanto más estrictamente cumpla las prescripciones del médico que los asiste con solicitud. Si los enfermos, por su propio descuido, permiten que sus padecimientos se prolonguen, el médico nada tendrá que ver con ellos. Si usted prefiere seguir así, yo le digo a las personas, mire señora, por favor, deje los amuletos, deje por completo toda la religiosidad. Y entonces si usted viene y persiste en eso, ya yo no puedo hacer nada. Pues yo le estoy dando la solución, le estoy dando el remedio. Le estoy diciendo, usted elimina todo eso y por su voluntad usted sale de eso y los malos espíritus no se pueden acercar. Pero usted lo que está haciendo es que los espíritus malos que le están molestando y están en su casa y no la dejan vivir, siguen viniendo porque usted sigue teniendo las creencias. Que no se desprendió de las creencias. Y esto son focos de atracción de espíritus que son religiosos y que dicen y que piensan, como la Madre Teresa, que había que sufrir como Cristo. Y no le daba ni tan siquiera una pastillita de Tilenol a las personas que tenían dolor de muela. Porque hay que sufrir como Cristo. Ese pensamiento son espíritus que vienen y son muchas veces los que son achados a nosotros, religiosos. Porque la Madre Teresa me enseñó y el Padre Francisco me dijo que nosotros teníamos que sufrir como Cristo. Y en el mundo espiritual están esos espíritus con el mismo pensamiento y te siguen haciendo obsesiones y tú no puedes manejar con ellos. Y cuando yo digo, mira, eso es lo que atrae esos malos espíritus, si no lo sabía. Número 31. A las penas que el espíritu sufre en la vida espiritual vienen a sumarse las de la vida corporal, que son las consecuencias de las imperfecciones del hombre, de sus pasiones, del mal empleo de sus facultades y la expiación de las faltas presentes y pasadas. En la vida corporal, el espíritu repara el mal que ha realizado en existencias anteriores. Oye eso. Y pone en práctica las resoluciones que adoptó en la vida espiritual. Así se explican las miserias y vicisitudes que a primera vista padecen carentes de justificación cuando en realidad son justas, pues han sido determinadas en el pasado y sirven para nuestro adelanto.
Eso es como funciona la cosa. Hay un comentario de Kardec aquí que dice de ese punto y nos habla lo siguiente. Véase el capítulo 5, que habla del purgatorio. Capítulo 3 y siguiente, y más adelante en la segunda parte del capítulo 8 de expiaciones terrestres, véase también el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, bienaventurados los afligidos, queriéndose decir, no hay purgatorio, no hay nada de eso. Y hay que reparar las faltas pasadas y olvidarse del purgatorio. ¿Y qué es eso? Olvidarse del umbral. Lo dice ahí claramente. Es más, déjame apuntarlo. Apúntalo por ahí, cachorro, apúntamelo, que no. El cachorro me ve bien siempre allá en, en México. Los quiero mucho. El 31, para los espiritistas de verdad. Apúntenlo por ahí. Donde Kardec pone en el comentario 24, pone su posición. De que no existe el umbral. No existe el purgatorio. Con palabras de Kardec. El número 31, ese es el de 31. No quiero que se me... Déjame ver si yo lo puedo anotar aquí. Esto es importantísimo de Kardec. Para aquellos que están presentando el espiritismo como un umbral. Aquí está el purgatorio. El 31. Número 32. Hay quienes plantean esta pregunta. ¿No habría dado Dios una prueba mayor de amor a sus criaturas si las hubiese creado infalibles y por consiguiente exentas de las vicisitudes inherentes a la imperfección? En ese caso, habría sido necesario que Él creara seres perfectos. Eso ya está contestado en la codificación, pero aquí se repite. O sea, tú no puedes decir que no vas a pasar por todas esas vicisitudes, porque que no tengamos que pasar por eso, porque el dijo el Espíritu, no son perfectos ustedes. Fueron imperfectos y de acuerdo a sus imperfecciones ocasionaron todo ese daño. Y ahora nos vamos a olvidar. Lo vamos a apuntar en una nube o lo vamos a apuntar en una barra de hielo para que se olvide. No. En ese caso habría sido necesario que Él creara seres perfectos que no tuvieran que adquirir nada, tanto en conocimiento como en la moralidad. No, vuelve a la moralidad. Si no predicas moral, amigos, en tu escuela, estás fuera del pote. No cabe duda de que Dios habría podido hacerlo, pero si no lo hizo, se debe a que en su sabiduría dispuso que el progreso constituyera una ley general. Hay que progresar. Emmanuel, no se viene a retrogradar el espíritu. Dice claramente aquí el ítem número 32, no cabe duda de que Dios habría podido hacerlo, pero si no lo hizo, se debe a que en su sabiduría dispuso que el progreso constituyera una ley general. Los hombres son imperfectos y como tales están sujetos a vicisitudes más o menos penosas. Ese es un ejemplo que debemos admitir, pues es real. Inferir de ahí que Dios no es bueno ni justo significaría rebelarse contra él. Sería una injusticia de Dios que Dios creara algunos seres privilegiados, más favorecidos que otros, para que gocen sin ningún esfuerzo de la felicidad que estos solamente alcanzan mediante el trabajo. Todos necesitan mejorarse, no hay excepción de personas aquí. No hay algunos que pasan por la cola o se van por la cocina para entrar al baile, o que nunca alcanzan. En cambio, su justicia resplandece en la igualdad absoluta que preside la creación de todos los espíritus. Todos tienen el mismo punto de partida. Ninguno de ellos en su formación. Todos entran por lo mismo. Jesús entró por lo mismo. No me venga a tratar de poner a Jesús separado de todos los espíritus. Sería una injusticia que Dios creara algunos seres privilegiados, más favorecidos que otros, para que gocen sin número, sin ningún esfuerzo de la felicidad que estos solamente alcanzan y mediante el trabajo o que nunca alcanzan. En cambio, su justicia resplandece en la igualdad absoluta que preside la creación de todos los espíritus. Jesús es un espíritu puro y perfecto y tuvo que padecer como padece cualquier espíritu en sus encarnaciones. No es perfecto, no es un ser especial separado de todo el mundo espiritual. Déjense de estar idolatrando a Jesús y diciendo que Jesús es una excepción a la regla, como dijo Emmanuel en el libro El Consolador, al ítem 243. Y todo el mundo se lo aceptó, y Chico Xavier se lo aceptó también.
Nosotros no podemos inventar la rueda, no podemos inventar el sistema que Dios ya estableció. Y no hay espíritus que sean separados a otros o que sean más privilegiados que otros. Jesús es bueno, es el gran ejemplo que tenemos, pero padeció como ti, como yo. Tuvo que haber sido mujeriego, tuvo que haber sido un matón, tuvo que haber sido un borracho, tuvo que haber sido todas las cosas malas que todos nosotros hemos experimentado. Tuvo que haber sido infiel, tuvo que haber pasado por todas las cosas que cualquier espíritu pasa. Y usted lo quiere idolatrar y ponerlo como un Dios, como que si él no hubiese pasado nunca por eso. Esas son ilusiones suyas y por eso es que está donde está, que no adelanta su espíritu. Su justicia resplandece en la igualdad absoluta que preside la creación de todos los espíritus. No está diciendo de Jesús aparte y los demás espíritus separados. O usted viene al espiritismo del cristianismo creyendo que el mundo espiritual no existe. O que Jesús no es un espíritu. Y que se comporta como un espíritu. Y que tuvo un comportamiento normal. Mira, Jesús vino y era un espíritu superior. De un nivel alto, superior. Pero no era puro y perfecto. Y se convirtió en un espíritu puro y perfecto en la cruz después que pasó la cruz del Calvario, que lo mataron allí aquellos soldados y lo metieron en el sepulcro, y en ese momento su cuerpo fue convertido en un espíritu, en un cuerpo fluídico. ¡Qué bello! No hemos tenido ninguna otra experiencia jamás y no le sacan provecho a eso. El libro de Génesis que lo explica, el ítem 65, que habla que el cuerpo de Jesús se desapareció, y va a los 4 evangelios, el cuerpo de Jesús se desapareció. Eso no fue una excepción a la regla. Se convirtió en un espíritu superior porque los espíritus puros y perfectos no reencarnan, y él vino y encarnó, y al encarnar padeció lo que padeció, cumplió su misión y siguió su camino espiritual a puro y perfecto en el seno de Dios. Todos tienen el mismo punto de partida. Jesús tuvo que partir de la misma condición que nosotros. Ninguno de ellos en su formación resulta más favorecido que los demás. Ninguno recibe en su marcha ascendiente facultades excepcionales, facilidades excepcionales. Los que llegan a la meta han pasado, igual que los demás, por la serie de las pruebas y de inferioridad. Admitido esto, ¿qué puede ser más justo que la libertad de acción concedida a cada uno? En cambio, de la felicidad está abierto para todos. Todos tienen la misma meta y poseen las mismas condiciones para alcanzarla. La ley grabada en las conciencias se les enseña a todos. La ley de Dios natural, ¿dónde está? En la conciencia. Para que tú sepas cuál es el bien y el mal. Y si decides por el mal, pues tú eres responsable de eso. Dios hizo que la felicidad sea el premio del trabajo y no un favor, a fin de que cada uno tenga su mérito. Todos son libres de trabajar o de no hacer nada en favor de su adelanto. El que trabaja mucho y con rapidez recibe antes la recompensa. El que se extravía en el camino o pierde el tiempo retarda la llegada, y de ello no puede responsabilizar a nadie más que a sí mismo. La acción del bien y del mal son voluntarias y facultativas. Puesto que es libre, el hombre no es impulsado fatalmente hacia una ni hacia otra. Tú decides. Número 33, terminamos. A pesar de la diversidad de clases y grados de sufrimientos de los espíritus, el código penal de la vida futura puede resumirse en 3 principios. Con esto resumimos esto. Número 1, el sufrimiento es inherente a la imperfección. Somos imperfectos, vamos a sufrir. Nadie le venga a decir a usted que usted no viene a sufrir. Usted le va a contestar, deseo yo que haga, que sufrimos porque somos imperfectos. Si fuéramos perfectos, no tendríamos que sufrir. Número 2, toda imperfección, así como toda falta que de ella deriva, es portadora de su propio castigo, a través de sus consecuencias naturales e inevitables, así como la enfermedad deriva de los excesos y el tedio de la ociosidad, sin que haya necesidad de una condena especial para cada falta e individuo. O sea, toda imperfección, así como toda falta que se deriva de ella, es portadora de su propio castigo. Tienes imperfecciones, tienes faltas, tienes que pagar. Tienes un castigo por eso. Número 3. Como todo hombre
puede liberarse de las imperfecciones mediante su voluntad, también puede anular los males que derivan de ella, y de ese modo asegurarse la felicidad futura. Esa es la justicia de Dios, a cada uno según sus obras, tanto en el cielo como en la tierra. Terminó con lo más importante. Tú puedes liberarte de todo mal pensamiento, de todo mal espíritu, por tu voluntad. Dios te la dio. No perdemos el tiempo. Todo lo que el espíritu que sacamos se van y no vuelven. Todo lo que con voluntad exigimos a esos espíritus que no nos molesten se tienen que ir. Eso te lo enseñamos aquí. Y esa enseñanza de moral, de voluntad, viene como consecuencia de predicar la moral. Las casas espíritas, los amigos espiritistas que son espiritualistas católicos, que han llegado al espiritismo creyendo que es una extensión del catolicismo y que hay que llegar hacia allá nuevamente, yo quiero que sepan una cosa: están perdiendo el tiempo. No están predicando moral, no se están preocupando en ser mejores hoy que ayer. Siguen en las mismas pamplinas religiosas, en las mismas situaciones, y no los deja adelantar. Ustedes están teniendo una gran oportunidad donde haya alguien hoy que le está diciendo eso es erróneo, eso no es lo que predica el espiritismo. Vamos a ver lo que dice la codificación. Muchos de ustedes nunca habían leído estos libros, nunca habían leído el libro del cielo y del infierno, nunca habían llegado a la profundidad que aquí se presenta, de que se constituye en que tenemos que lidiar con las faltas que hemos tenido por nuestras imperfecciones, porque no somos perfectos, porque venimos aquí en este mundo a pasar por el proceso de depurar y limpiar ese mal que hicimos en el pasado, que es justo, ¿ah? Y que tienes la voluntad para tú ejercer tu voluntad en contra de todo. Y eso no te lo enseñan en las casas espíritas, te enseñan allí limpias, te enseñan allí religión, te enseñan allí la religión separa al hombre, te enseñan allí todo lo que no está en la ley natural, que está en la conciencia. Así que yo te invito a que leas los libros codificados. No tienes que estar de acuerdo conmigo ni como yo lo digo. No estés molesto conmigo, porque si tú estás molesto conmigo, estás cometiendo falta. Son 100 añitos que te tocan. Porque yo vengo a traer un mensaje. Y no me salgo ni un punto de lo que dice la codificación. Entonces tú me estás juzgando a mí porque yo no pienso como tú piensas, que eres religioso y que no has salido de eso. Tú me estás juzgando a mí intolerante y tú estás cometiendo faltas. En vez de estar enfocado en hacer el bien, en adelantar tu espíritu, quita esa pirámide de religión. No se necesita la religión para llevar el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios. Se necesita la voluntad y el deseo de tú hacer el bien. No importa quién. Fueron una hora 40 minutos, no lo voy a añadir nada más para que no sea más largo el video. Pero me alegra haber terminado el código penal de la vida futura. Ahí está la información. Si le quieres echar mano, échale mano. A los que están al lado mío, que están con el grupito que estamos formalizando. Esto es caviar. Esta información y este video que le estamos dando lo podemos utilizar para usted educar a las personas que hagan grupos de estudio, para que vean cómo es el mundo espiritual y cómo se consideran las penas, cómo eso se maneja, cómo se liquidan las penas. La pregunta mayor que tenemos: ¿y cuándo yo termino de sufrir, Frank? Me están diciendo, empiezas a leerte el capítulo 7 del libro del cielo y el infierno y te vas a dar cuenta que hay que pagar las penas, las faltas cometidas, y no con simplemente venir con unas palabritas y yo me arrepiento y que yo no, eso no es suficiente. Y que esas penas se tienen que liquidar, y que las vas a liquidar con las mismas personas que le hiciste el daño en el pasado. Por eso muchas veces, yo siento como que yo había hablado contigo, Frank, pues, que es así, nos encontramos, a lo mejor pues en este momento nos encontramos para unirnos en el pensamiento y el caminar del Espíritu. Con esto termino este video para que no se haga más largo.